¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Muy buenas noches. Bueno, ayer le comentábamos sobre el tema de Massive Caller, tanto en una editorial de su servidor como en una entrevista con Roy Campos, para poder dimensionar precisamente el fraude que es esta encuestadora y cómo pues se maneja literalmente por sus propios intereses. Esta encuesta, pues obviamente no dio pie para que toda la oposición festejara de manera enardecida. Por ahí Vicente Fox Quesada incluso dijo que si no cede en la plaza la van a arrebatar. No sé a qué se refiera Vicente Fox con ese comentario. De repente uno podría pensar en darle mayor seriedad a lo que dice, pero sinceramente hay ocasiones en que parece alguien que no está en sus cabales al momento en que escribe. Yo siempre he pensado que Fox no es ningún loco ni ningún tonto, es un ser mezquino, es un ser acomodaticio, es un ser que juega sus cartas siempre en el beneficio puramente personal. En este momento le conviene apoyar de esa forma a Xochitl Gálvez con esa vehemencia y lo va a hacer, punto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera él piensa que Xochitl Gálvez se lo va a retribuir en dado caso de que llegara precisamente a la presidencia de la República. Pero bueno, ese es Vicente Fox, quien se ha caracterizado desde hace ya un buen tiempo por ser un promotor del discurso de odio, de agresión en contra de comunidades originarias, de sectores vulnerables y de una u otra manera de evidenciar sin querer queriendo en realidad lo que representa hoy la oposición de este país, junto con otros santones de la política, como el caso de Roberto Madrazo Pintado. Le hablábamos en la cápsula anterior del oportunismo. Bueno, me faltó mencionar a Roberto Madrazo Pintado, que es otro tipo que con total descaro, ¿no? Con total descaro sale a hablar de honestidad, sale a hablar de la política correcta, sale a hablar de que no se debe de hacer trampas, sale a hablar del piso parejo, sale a hablar, por supuesto, de las encuestas compradas. ¿Y qué me dice Felipe Calderón? Felipe Calderón, que también sin empacho aparece en escenario, y en ese escenario lo que dice Felipe Calderón es simple y sencillamente, ¿no? Que él lo hizo bien. Así de sencillo. Entonces, como él cree que lo hizo bien, eso le da pie para poder hablar con total cinismo, con total desvergüenza de la violencia de nuestro país. Y todavía, de verdad que qué poca a dar consejos, ¿no? Eso es todavía lo más indignante, si ustedes me lo permitan. Eh, pero son parte de esta camarilla que está alrededor de Xochitl Gálvez y que festejó, ¿no? Loret de Mola, por ejemplo, salió hablando con el de Massive Caller, tratando de solventar esta imagen, dijo que el presidente está temblando, está temeroso, que Sheinbaum por eso salió a desacreditarla, porque le dio terror el darse cuenta que ya estaba alcanzada por Xochitl Gálvez. Eso en el caso de Loret, y ni hablar de otros. Por lo menos hubo algunos que la verdad las cosas, contrario a lo que su servidor esperaba, mantuvieron la vergüenza, mantuvieron una postura crítica, el caso de Sergio Sarmiento, el caso de Leo Zuckerman, quienes de plano dijeron, a Masip Cole no le puedes creer absolutamente nada, así de sencillo. Y ya lo explicó Roy Campos en la entrevista de ayer, ¿no? Cómo funcionan estas metodologías. Y la metodología del señor Carlos Campos en Massive Caller, pues no es la más adecuada ni la más confiable, amén de lo que dijimos desde ayer. El tipo tiene contratos con el PAN, entonces, perdón, a mí no me vengan. Si yo tengo un convenio financiero con Morena o trabajo en Morena o trabajo con el gobierno de la Ciudad de México o trabajo con el gobierno federal, por supuesto que mis comentarios tienen un sesgo, por más objetivo que los trate de hacer, por más neutral que los trate de hacer, por más argumentativo que los pueda hacer. Eso es un hecho innegable, porque a final de cuentas, tú te estás rentando para hacer un trabajo. Así, a lo que me refiero es eso. Si a mí me pagaran en esos lugares, en Morena, en el gobierno de la ciudad, en el gobierno federal, por dar una opinión, pues obviamente que hay una injerencia editorial en lo que yo haga. ¿Por qué? Porque te lo están pagando. Entonces, a mí que no me venga más Color, que recibe lana de Ricardo Anaya, que recibió lana de Anaya, que recibe lana del PAN, ¿no? Cuyo propietario, cabeza uno de los dos, es ex regidor del PAN, que no hay una influencia y que no nos vengan todo este grupo de corifeos a decirnos que es una encuestadora seria.
No, para nada que no. E incluso ya aparecieron precisamente las encuestas, ¿no? Que lo contradicen y de qué forma, ¿no? Tanto del Financiero como del Heraldo, como de otros grupos, en donde de plano las cosas se van poniendo otra vez en orden y en donde, por supuesto, la oposición pues decidió hacerse como que la Virgen le habla, ¿no? Y que ellos no conocen absolutamente nada de de esta problemática y por lo tanto, pues dicen, ¿sabes qué? ¿No? Pues esas no las veo. Ahora sí que aplican la frase de Salinas, ¿no? Ni los veo ni los oigo en torno precisamente a estas encuestas. Pero mire, estamos que a un mes ya, a un mes de que se lleve a cabo precisamente esta elección presidencial, de que se confirme el triunfo de Claudia Sheinbaum, ¿no? De que se sepa oficialmente quién será la próxima presidenta de este país, ¿no? Ya es la recta final de las campañas electorales y la pregunta es, cómo van las encuestas? Bueno, la encuesta de encuestas de Pulse MX, que me parece una de las más serias y que vale la pena seguir, yo lo vengo haciendo desde hace ya un tiempo y me gusta su metodología, me parece una metodología correcta, una metodología cercana, ¿no? A mostrar una realidad, aun y cuando, por supuesto, no se puede pedir una perfección porque la realidad de México impide que muchas veces se refleje a ciencia cierta lo que está pensando el ciudadano. Pero esta encuestas de Pulse MX, ubica a Claudia Sheinbaum a la cabeza del proceso electoral con una ventaja de 26 puntos sobre su más cercano rival, que es la candidata opositora de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. 26 puntos. Sheinbaum Pardo se ubica en el primer lugar de la preferencia con el 57%, mientras que la hidalguense se mantiene en un segundo lugar con el 31% de las intenciones del voto rumbo al próximo domingo 2 de junio. Álvarez Maínez pues mantiene una tendencia al alza con el 10% de las intenciones del voto, uno de los puntos más altos que ha alcanzado el candidato mesista desde enero, cuando fue destapado por Samuel García. Y en el caso concreto, por ejemplo, de Sheinbaum, ha dominado la contienda desde el arranque de este proceso electoral, ¿no? Durante el mismo que fue el pasado 1 de marzo, y a un mes de las elecciones, pues su preferencia latente oscila entre 65 y 57%. A final de cuentas, sí, Xochitl ha cortado la distancia en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, en algunos momentos ha subido algún punto, Claudia ha bajado, por ahí, pero la realidad es que jamás ha podido disminuir la distancia en menos de 20% según estos datos de la encuestas de Pulse MX. Así que eso es parte de la realidad que se está viviendo en nuestro país y no solamente se trata, se lo digo, de una postura de un servidor, ya lo vimos en el Heraldo, ya lo vimos en el Financiero, y me llama la atención que en una de estas encuestas también, por supuesto, se toma en cuenta lo que es pues la aceptación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y en ese marco, López Obrador, en este momento, ya, insisto, definitorio para la votación, sube 4 puntos. Según esta encuesta, estamos hablando de que López Obrador tenía 56% y ya alcanza el 60%, que es el pico más alto precisamente de de todo su sexenio, según insisto, con estas encuestas. Hay otras que hablan precisamente, así es, de un 70% de aceptación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos ante un escenario en donde todos los astros, digámoslo así, se están alineando a favor precisamente de Morena y sobre todo la realidad se encarga de darle un golpe directamente, pero directamente en la cara a una campaña política que vive ensimismada, que vive encerrada en su propia burbuja y que lo único que está buscando y esperando es que se lleven a cabo las elecciones del 2 de junio para que el día 3 griten a los cuatro vientos de que fueron víctimas de un fraude, de que fueron víctimas de una elección de Estado, de que van a judicializar el proceso en el Tribunal Electoral, en donde sabemos que ya hay un voto a favor para anular las elecciones de un personaje ligado directamente con Felipe Calderón, que es el caso de Reyes Rodríguez, ¿no? Y que se lo podemos garantizar, pero que a final de cuentas a eso le tiran a gritar incluso en algún caso desde el extranjero, cuando vayan a hacer su recorrido por
los diferentes think tanks de Estados Unidos, a reunirse con la ultraderecha norteamericana, con la gente de Biden, con la gente de este Trump, ¿no? De que fueron víctimas del despojo precisamente por parte de ese dictador de Macuspana, que hizo todo lo ilegalmente posible para instalar en la silla del águila a su heredera, ¿no? A su entenada política. Ya los estoy escuchando. No esperemos de la oposición ningún atisbo de decencia, de elegancia, de reconocer sus errores, de entender que ellos perdieron precisamente la elección desde el 2018, cuando no entendieron lo que había pasado en este país y que para ellos fue mucho más fácil caer en esta denostación, caer precisamente en la crítica constante sin ningún tipo de pies ni cabeza, solamente la intención era, ¿cuál? Manchar. Manchar y manchar y manchar y manchar. No construyeron, por supuesto, en ningún sentido una base electoral, no trataron de convencer al electorado, nada. Ellos simplemente se dedicaron a mentarle la madre al presidente y a esperar que con eso unos buenos spots y, por supuesto, todo lo que tuviera que ver con el tema de sus candidatos, ¿no? Pues pudiéramos hablar precisamente de algo que se estuviera desarrollando en ese sentido. Nada más. Fue todo lo que intentaron y fue todo lo que buscaron. Así de fácil. No les interesó en ningún momento tratar de entender qué había pasado, tratar de conocer al elector, tratar de conocerlo a usted, por ejemplo, ¿no? Así de sencillo. Jamás les interesó eso. Jamás les llamó la atención. Ellos lo que buscaron en todo instante fue tratar de convencerte que López Obrador era un error histórico y que tenías que regresar a ellos y por qué no ibas a regresar. Caray, ¿cómo no lo ibas a hacer? Si ellos eran siempre, han sido la mejor opción, porque vaya que ellos sí saben gobernar. Entonces nos topamos con una oposición que desde hace muchos años está derrotada y que jamás se tomó el tiempo para entender por qué estaba derrotada y que ahora, cuando se den los resultados, va a justificarse de todas maneras, echándole la culpa a las encuestas, echándole la culpa a los medios, echándole la culpa incluyendo a su candidata, echándole la culpa, por supuesto, a López Obrador, pero jamás entendiendo que es una oposición a la que la gente ya no quiere, por lo menos no una mayoría de personas, porque no le ha dado ninguna razón precisamente para quererla. ¿Y quiere que le diga? Le comparto un dato también importante en este tema, ya que estamos hablando de las encuestas, pues lo que pasa en el norte de la República Mexicana. Y es importantísimo esto que le voy a dar a conocer, que fue una nota del periódico Reforma, ¿no? Del periódico El Norte, ¿no? De la misma empresa de Reforma, en donde, según esta encuesta, el 52% de los electores en Nuevo León votaría por Claudia Sheinbaum. 52 contra 25% y ya el 23% lo tendría Álvarez Maínez, en Nuevo León, por supuesto. ¿Se imagina? Por supuesto, Nuevo León no es todo el norte, pero en Chihuahua está pasando algo similar. En Sinaloa las cosas no cree usted que son muy diferentes, ¿no? No sé cómo está la situación en Sonora, pero también lo que habíamos podido investigar es que hay una simpatía hacia el partido Morena. En Coahuila es donde sí, la oposición tiene un registro importante a su favor. Pero estamos hablando de varios estados que anteriormente eran totalmente de derecha y que ahora se estarían dando la vuelta completamente. Y lo que llama la atención es que Claudia Sheinbaum podría alcanzar, por lo menos en esa región, un número de votos mayor al de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta versión que tienen estos grupos de que si sale a votar más gente ganamos, pues es una falacia que ellos solitos se inventaron, ¿no? Porque tendríamos que pensar que saliera todo ese porcentaje, ¿no? A votar a favor de Xóchitl Gálvez para poder darle la vuelta a este escenario, lo cual, por supuesto, no va a pasar, lo cual, por supuesto, no es funcional, no es operativo y no es realista principalmente. Entonces, esto mismo destruye a una oposición que hoy por hoy solamente tiene el Bajío. De ese tamaño se lo digo, puede ser precisamente la paliza que veamos el próximo 2 de junio. Claro, yo lo he insistido en otras ocasiones,
La gente tiene que salir a votar por su candidato, por su partido de preferencia. No se debe de confiar, no se debe quedar en su casa. Tiene que salir a votar, porque las victorias electorales se dan con votos. Eso es un hecho, no con pronósticos. Entonces, ahora sí que, como esta vieja frase, ¿no? Del fútbol, en donde esto no se acaba hasta que se acaba y el último minuto también tiene 60 segundos. Entonces la gente tiene que salir a ratificar la simpatía por el partido que ellos hayan elegido. Yo como siempre les agradezco por su atención, pulgar arriba, ya lo saben, si les gustó el video, compártanlo y déjenos su comentario. Suscríbanse, denle a la campanita, échenos super chat, super gracias y nos vemos por supuesto el día de mañana. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.